Antes de iniciar, quiero darle la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes, a los que nos visitan por primera, por segunda vez, pero creo que ahora no hay, sino que todos somos de casa. Les damos la más cordial bienvenida a todos cada uno de ustedes. Esta es su casa, la iglesia Vida Nueva Neza, y agradecemos a Dios por la misericordia que obró en nosotros para poder estar aquí. Damos gracias a Dios por ello, y es un gusto, es un placer el poder estar aquí, el poder servirle a nuestro Dios. Y yo les pido que se ponga cómodo, que se acomode, que se relaje, pero que no se me duerma nada más. Eso sí, siempre se los digo, no se me duerma. Y vamos a iniciar. Ahora es un día especial porque vamos a terminar de estudiar el libro de Jonás. Vamos a estar viendo el capítulo 4 del libro de Jonás y vamos a ver cómo se comporta el profeta Jonás en este capítulo. Vamos a entrar al cuarto o al quinto mensaje, porque lo hicimos en 5 mensajes. Hemos llamado a esta serie el libro de Jonás. Y vimos en los pasados mensajes qué es lo que nos decía el libro, nos decía el nombre del autor, el contexto del libro, la teología del libro, las enseñanzas de y también vimos cómo Jonás, cuando Dios le da una orden, cómo él no obedece la orden, él camina en el lado contrario al Señor, y cómo Dios trata con él. ¿Qué es lo que hace Dios para volverlo al camino? Vimos que la desobediencia tiene consecuencia, pero nada se escapa de las manos de Dios. Cuando Dios dice que algo tiene que pasar, va a pasar, y todo lo que permite Dios que suceda a sus hijos, lo hace para nuestro bien. Vimos cómo el Señor levanta en esta historia, cómo el Señor levanta una tormenta grande, cómo Jonás es arrojado por consecuencia, y por todo lo que estudiamos, cómo Jonás es arrojado al mar, cómo viene y un pez grande lo traga y va y lo deposita en un puerto. Y vimos en el mensaje pasado cómo un pueblo se arrepiente. El rey les dice: vamos a humillarnos y hagamos lo que tengamos que hacer para ver si Dios tal vez se arrepintiera y no nos haga este mal que ha dicho. Ellos no conocían a Dios, ellos no conocían el carácter de Dios, ellos no conocían los atributos de Dios, ellos no conocían el evangelio de Dios. Eso es algo que nosotros llevamos una ventaja sobre el pueblo de Nínive, que nosotros conocemos a Dios, conocemos el evangelio de Dios, conocemos quién es Jesucristo. Ellos no lo conocían, y ellos dicen: pues vamos a humillarnos delante de Él para ver si alcanzamos misericordia. Y por tanto en el capítulo 3, yo diría que si nosotros le hubiéramos dejado ahí, si ahí se hubiera quedado la historia, si ahí se hubiera cerrado esta historia, sería un final feliz. Un final de película, yo diría, un final de película, porque miren, recordemos lo que dice el versículo 10 del capítulo 3, dice la bendita palabra de Dios: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Sería un final feliz, de verdad, yo lo digo, de película, pensando tal vez que Jonás se aprendió, Nínive se arrepintió, Dios los perdonó, muchos predican así, muchos predicaron el evangelio, y ahí sería un final feliz y contentos todos. Eso sería algo bueno, pero muchos realmente así predican el evangelio, lo diluyen y dicen, y siempre quieren poner un final feliz a las cosas. Y de verdad que a veces la palabra de Dios no dice eso. Vamos a ir al cuarto capítulo a ver qué es lo que sucede con Jonás. En el capítulo 3 recordamos que 1200 personas fueron salvadas. Y en el capítulo 4 vamos a comenzar con una frase que nos debe de poner a pensar. Dice: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un hombre que fue lanzado por un pez, que recibió una segunda oportunidad y que vio la mano poderosa de Dios, termina enojado con el éxito? Escúchame bien, con el éxito del reino. Hoy vamos a examinar no el pecado de Nínive, sino el pecado del profeta Jonás. Y por eso les decía que desde el capítulo 3, si hubiera terminado ahí, sería una historia con un final feliz, como de telenovela, de esos que dicen: no, wow, todo contento y todo felices. Pero no es así, no es así. Vamos a estar viendo ahorita este último
capítulo del libro y vamos a ponernos en manos de Dios antes de dar lectura. Oremos, mis hermanos. Bendito mi Señor que está en los cielos, le agradecemos la oportunidad que nos da de estar aquí, la misericordia de darnos un día más de vida. Ayúdenos, Señor, que nuestra dependencia de usted sea cada día mayor, que nos instruya, nos capacite a través de la palabra para hacer las cosas de la forma correcta y con los motivos correctos delante de usted. Permítanos entender, abra nuestro entendimiento. Señor, toque nuestro corazón para que podamos saber y conocer qué es lo que usted tiene para nosotros el día de hoy. Le pido y le ruego, Señor, que su siervo sea capacitado por usted. Le entrego mis debilidades, mi pecado, Señor, y permítanos salir bendecidos de este lugar, porque solamente en su palabra hay bendición, Señor. Gracias le damos por ello, le pedimos y rogamos que ese tiempo que vamos a tener en este momento, Señor, es puesto en sus manos para que usted nos instruya y usted nos lleve por ese camino que nos quiere llevar, Señor. Gracias por todo ello, se lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Jonás 4, versículo 1. Pero Jonás se apesumbró en extremo, no solamente así poquito, sino en extremo, y se enojó, se puso rojo de coraje. Ese enojo ahí es que se ponen rojo como jitomate, como que están, diríamos aquí en México, bien enchilados, bien enojados, ¿verdad? Y déjenme decirles algo. Muchos de nosotros conocemos y sabemos, de hecho muchas iglesias hermanas mandan misioneros a varias partes de México o aún a varias partes del mundo. Y cualquier misionero que deseara abrir su boca en algún lugar donde hay tinieblas, donde hay idolatría, donde hay cosas que no le agradan a Dios, quisiera que sucediera lo que sucedió en Nínive. ¿Qué pasaría qué pasa cuando un misionero sale y un grupo de gente se arrepiente, escucha? ¿Cómo estaría o cómo está este misionero en su corazón? De seguro que estaría feliz, contento, alegre, porque crece el reino de los cielos. Estuviera sorprendido, estuviera humillado delante de la presencia de Dios, dándole gracias a Dios. Pero en este versículo nos dice que a Jonás le desagradó y se enojó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Habremos a veces así algunos hermanos que nos enojamos porque Dios obra con misericordia en otras personas, o le agradecemos porque obra con misericordia. A Jonás le dolió, no le produjo nada de alegría el arrepentimiento de ese pueblo de Nínive. Uno puede preguntar, ¿por qué Jonás se enojó? ¿Por qué Jonás actuó así de esa manera? Y hay muchas especulaciones. Por ejemplo, Jonás pensaba que los ninivitas deberían tener juicio y no misericordia de Dios, porque él decía que ellos eran enemigos de los israelitas, los cuales él pensaba que los judíos eran superiores a cualquier pagano. Eso podría ser. También podría ser que él estaba de esa manera enojado porque probablemente decía, si yo regreso a mi pueblo me van a querer matar porque fui y porque prediqué el evangelio a quienes son nuestros enemigos, acérrimos enemigos de nosotros, que no obran con misericordia contra nosotros. Eso es lo que podía pensar, o que un judío era mejor que aquellos gentiles. Podía haber muchas razones por las cuales él se podía enojar, pero sí nos da una razón y ahorita lo vamos a ver. Y así nos llega a pasar a nosotros. A veces nosotros tenemos razones de enojarnos, pero nos enojamos porque Dios obra misericordia con las personas que no quisiéramos que Él obrara misericordia. Yo en mi trabajo anterior, recuerdan ustedes que yo les he dicho, yo tenía un negocio en un mercado. Y déjenme decirles que había personas, y más sabían que éramos cristianos, que se comportaban con nosotros de una manera, wow, daban ganas de salir y agarrarlos a cocos. Pero déjenme decirles que no lo hacíamos
pero verdaderamente sí se enoja uno. Y verdaderamente no desea uno el bien para esas personas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones deben de cambiar, porque la palabra de Dios debe de transformar nuestros corazones. La palabra de Dios es la que nos debe de mover a dejar eso, a tener dominio propio. Aquí Jonás se enojó y dice el versículo 2, miren lo que él dice. Él va a hacer una oración. ¿Recuerdan cuando estaba en ese pez, cuando estaba en la oscuridad, en la profundidad, casi muerto? Él hace una oración que decíamos, wow, qué oración. Muchos de nosotros quisiéramos una oración así. Pero ahora vean de qué manera él ora al Señor. Dice el versículo 2, lloró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Wow. Jonás no huyó por miedo a los ninivitas, ni por miedo a los israelitas, sino por miedo a que Dios los perdonara. Ese era tu temor, que Dios los perdonara. Él quería juicio para sus enemigos, para quienes habían causado tanto daño, para quienes le habían hecho la vida imposible. Él quería juicio para sus enemigos y no gracia. Muchos de nosotros, eso es lo que a veces queremos. ¿Y sabes qué es lo más triste en esta historia, pero en nuestra realidad? Que muchos aún cristianos, hablo en general, en toda la iglesia, muchos cristianos a veces queremos juicio contra nuestros propios hermanos. Que le vaya mal porque me miró feo, que le vaya mal porque me hice esto. No merece el perdón de Dios. A veces nos pasa así a nosotros, mis hermanos, y es una realidad. Esa es una realidad. Él quería juicio para sus enemigos. Huyó porque conocía demasiado el carácter de Dios. Él sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Él lo sabía. Jonás amaba la misericordia de Dios, la pudo ver cuando lo sacó del pez, pero la odiaba cuando era aplicada a sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros no queremos que alguien sea bendecido, que alguien sea salvo? No queremos que Dios aplique misericordia porque nos han hecho daño, porque nos han hecho mal, porque se han comportado de una manera tremenda, horrible. Y nos ha dolido. Y nos hemos sentido mal, hemos llorado. Muchas veces nosotros actuamos así. Jonás quiere a un Dios amoroso, misericordioso, pero un juez implacable para los ninivitas. Nosotros queremos un Dios misericordioso que nos perdone, que nos ayude, que nos bendiga, pero a la vez a veces también deseamos, aún lo digo como hermanos en términos generales, deseamos que no le vaya tan bien a aquel que me hizo daño, aquel que me insultó, aquel que me agredió, aquel que me hizo sentir mal, que me hizo llorar, que me despreció. Hermanos, esta es una realidad porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero ahí es donde debe de obrar la gracia de Dios a través de los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, en el cual dominamos nuestras emociones para que no salga lo que realmente no debe salir de nosotros. ¿Cómo somos nosotros, mis hermanos? Queremos misericordia, pero justicia para aquellos que nos hacen daño, y más si no conocen de Dios. Que les carga un rayo, como dijeron los discípulos: Señor, ¿qué quieres? ¿Que los acabemos? No, espérenme, les estoy enseñando y ustedes quieren que los acabemos. Pastor, es que tú no sabes lo que me hizo, y tú no sabes lo que le hiciste a Dios, a Jesús. Hermanos, esa es una realidad. ¿Qué debe haber en nuestro corazón? Pedirle a Dios que trate con nosotros, que nos ayude a madurar.
a creer en sus promesas, a creer en su palabra. Tenemos la oración de Jonás. Jonás ora al Señor. Pero le digo una cosa, jamás ore como Jonás le oró en esta ocasión al Señor, porque fue una oración realmente irrespetuosa, irreverente. Fue una oración de protesta y de reclamo, como si Dios le debiera algo a Jonás. Y muchos así son enseñados a orar. Reclámale a Dios, decrétalo, dile, ordénale. Yo te ordeno, yo te digo, yo decreto. Son irrespetuosos ante la soberanía de nuestro Señor. No oremos así, mis hermanos. Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Él dice y hace. Él es soberano y Él sabe por qué lo hace. Él hace lo que le plazca, lo que le guste. Y lo va a hacer contigo o sin ti, o conmigo o sin mí. Su voluntad es hecha y nosotros nos debemos de someter a esa voluntad de Dios. Yo les digo, y a veces han de creer que es mentira, el que usted esté aquí no es porque usted es muy bueno, porque lo invitaron, porque quería estar. Es porque Dios tiene un propósito, tiene un plan, ya ha tocado su corazón, ya ha puesto los medios y las formas para que usted esté en este lugar escuchando su palabra y escuchando este mensaje. Es Dios teniendo misericordia. Los ninivitas escuchaban el mensaje y se dieron cuenta de la misericordia de Dios. Se dieron cuenta qué es lo que quería Dios para ellos. Ellos no tenían evangelio, ellos no conocían a Jesús, pero se dieron cuenta de la misericordia, de la soberanía de Dios. Cuando estamos aquí y escuchamos, nos damos cuenta a través de su palabra, de su misericordia. Él nos exhorta, Él nos dice para que aprendamos y para que podamos ir más adelante y ver más allá la misericordia de Él que nos está previniendo. Él siempre nos está exhortando y previniendo para que nosotros lo busquemos, cambiemos, hagamos las cosas bien. Perdonemos como Él nos ha perdonado. Les digo una cosa, no podemos orar de esa manera tan falta de respeto a nuestro Señor. Decíamos nosotros que Dios bendiga a quien nos ha hecho daño. ¿Verdaderamente lo decíamos, mis hermanos? ¿Estaremos así de crecidos para decir, Señor, bendice a aquel que me hizo llorar, aquel que me hizo fracasar, aquel que me hizo cosas tan tremendas, que me dañó en mi vida, en mi físico? ¿Estaremos nosotros o le pediremos a Dios que los bendigan? Hermanos, la madurez espiritual llega cuando entendemos que la gracia que nos salvó a nosotros es la misma gracia que está disponible para aquellos también. La madurez llega cuando nosotros entendemos que la misma misericordia que se fue aplicada a nosotros también puede ser aplicada a aquellos que nos han dañado, que nos han hecho cosas. Cuando usted perdona, le digo una cosa, usted es el más bendecido por parte de Dios, porque descarga eso que trae en su corazón, descarga eso que le hace daño. Y cuando usted ora para que haga misericordia a Dios con las demás personas, les digo una cosa, sucede algo extraordinario. Porque cuando usted descarga esa carga, cuando usted dice, te dejo todo esto, mi enojo, mi rencor, mi ira, y lo pongo en tus manos y bendícelo. Y obra misericordia en aquel que me dañó. Te digo una cosa, cuando Dios es el que va a tomar todas nuestras batallas, Dios es el que pelea nuestras luchas, y cuando Dios haga misericordia y bendiga a aquel, ¿sabes quién es el más bendecido? Eres tú, porque Él va a entender que lo que hizo no estaba bien. Él va a entender que tiene que pedir perdón a Dios. Él va a entender que te tiene que pedir perdón, si esa es la voluntad de Dios. Entonces las cosas cambian. Tú no las puedes cambiar, pero Dios sí puede cambiar las cosas. Pero todo va a venir a su tiempo, conforme a la voluntad de Dios. A veces quisiéramos que las cosas pasaran así de rápido, pero no son como queremos, es como quiere Dios.
A veces oramos y estamos esperando, pero es Dios el que dice, no es tiempo todavía, estoy sanando, estoy transformando, estoy haciendo las cosas porque yo sé lo que más conviene para ti. Cuando usted perdona y dice, Señor, no es que esté de acuerdo yo en que tú le obres misericordia, pero Señor, haz misericordia con él, porque usted es el que va a ganar. Usted va a ser el más bendecido. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos que no haya bendición? Yo se lo digo por experiencia, porque yo en su momento decía, Señor, esas personas me hicieron mucho daño. Señor, realmente haz obres con misericordia con ellos. Simple y sencillamente aquí, dentro del cristianismo y en todas las iglesias, nos enojamos con los hermanos. No me saludó, me habló fuerte, me vio feo. Hermanos, por el amor de Dios tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Si Él lo hizo, usted no lo haga. Ore, ore. Tenemos que madurar. Jonás no quería ser instrumento de la misericordia divina de Dios. No quería. Dice el siguiente versículo, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Jonás prefería la muerte antes que ponerse de acuerdo con la buena voluntad de Dios. Mejor mátame, pero no quiero ver a ese pueblo sirviéndote. Aquel que me hizo daño, que lo perdones tú está bien, pero yo no lo perdono. Acaba con él, mejor mátame. No quiero ver sirviendo a ese pueblo. Hermano, wow, ¿cómo estaba el corazón de Jonás? Un profeta de Dios. Pero no está ahí para que lo juzguemos, sino está ahí para que aprendamos. Para que aprendamos de lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos a través de su palabra. Él lo pone para que nosotros aprendamos lo que a Dios le agrada y no le agrada. Y él decía, mejor me muero antes de restaurar esa relación. Qué pronto había olvidado la misericordia de Dios cuando él estaba dentro de ese pez. Jonás se sintió feliz cuando fue salvado, pero furioso cuando salvó a Nínive. Él estaba enojado. Hermanos, no nos enojemos, y menos con la familia en Cristo, con los que no conocen a Dios. Porque a veces los que no conocen a Dios nos llegan a ofender a nosotros, pero no nos ofenden a nosotros, realmente no. Mejor pidámosle a Dios que tenga misericordia, como la tuvo de nosotros. Y si estás aquí, es por la misericordia de Dios. Y si estás en este lugar, es porque Dios tiene un propósito para ti, abriendo tu mente y tu corazón. Eso es lo que tiene Dios. No estoy diciendo que vayas y abraces y que le hagas caravana, por decirlo así. No, estoy diciendo únicamente que ores por Él y que en tu corazón haya perdón. Lo demás déjaselo a Dios. Si ellos no te perdonan o no quieren nada contigo, esa no es la causa. Tú déjaselo a Dios. Dios es el que se va a encargar de todo. Él dice, ¿sabes qué? Yo prefiero la muerte. No quiero que tú perdones a esos que me hicieron daño. Porque se van a arrepentir, tú los vas a perdonar. Él no quería eso. Y a veces nos enojamos como Dios. Pues más bien nos enojamos con Dios cuando sus planes no encajan con nuestra lógica de justicia. Y lo repito, a veces nos enojamos con Dios cuando sus planes no encajan con nuestra lógica de justicia. Jonás prefería tener la razón, que Nínive fuera destruida, que tener el corazón de Dios. ¿Cuál era? Que Nínive fuera salva. ¿Y sabe qué vemos aquí, mis hermanos? Y es la respuesta de Dios. Jonás
ora, Jonás se enoja y Dios le responde. Y la primera pregunta que Dios hace es, versículo 4. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le hace como una pregunta, que más que una pregunta, es como si él no demandara una respuesta inmediata, sino más bien lo está invitando a una reflexión. Lo está invitando a una reflexión. ¿Es hacer el bien algo que no te agrada? ¿Tienes razón acaso para enojarte por haber salvado yo a este pueblo? Y vemos cómo le falta el respeto todavía más al Señor. En vez de contestarle, se para y se va. ¿Qué nos dice el versículo 5? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a saber qué acontecería en la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! Jonás pensaba que estos ninivitas se habían arrepentido o que probablemente habían sido hipócritas, que habían dicho que sí, pero no. No podemos determinar el momento que él salió de la ciudad, pero como esperaba el desenlace de lo que pensaba que iba a ocurrir, se supone que estuvo en ese lugar antes del cumplimiento de los 40 días. Él se fue a ver qué pasaba. Él dijo, no, son hipócritas, Dios va a hacer juicio contra ellos. O sea, él quería que pasara lo que él deseaba y no lo que Dios quería para ese pueblo. No respondió a Dios y se fue fuera de la ciudad. Se sentó para ver qué pasaba. Y el sol comenzó a pegar duro, duro, duro. Y como él no le responde a Dios con palabras, Dios sí le responde con su creación. Cuando tú y yo desafiamos o desobedecemos a Dios, usa lo que sea para hablarnos. Hizo crecer una planta. Miren, veamos el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. ¡Wow! Y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dice el texto que, el texto dice que cuando Jonás vio esa planta que le daba sombra, se alegró de grande manera. Estuvo muy contento, muy alegre, porque Dios hizo crecer una planta para que le diera sombra. Estaba muy contento. Había sido bendecido y estaba feliz. Y cuando Dios vio esto, al otro día Dios manda un gusano para hacer secar la planta. ¡Wow! ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo se mueve y de qué forma hace las cosas? Versículos 7 y 8. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién lo preparó? Dios. Dios orquesta todo lo que pasa en tu vida y en mi vida. Dios sabía que tú ibas a estar aquí el día de hoy. A Dios no se le escapa nada. Dios orquesta todo. Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Este es un viento fuerte, caliente, Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Wow! Me recuerda a algunos personajes de la Biblia, incluido ahí Moisés. En una ocasión él decía, prefiero morirme por este pueblo que seguir llevando a este pueblo al frente. ¡Wow! Mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué pasó aquí? Que Dios al otro día manda a un gusano y ese gusano hace que la planta se seque. Esa planta que le daba sombra, esa planta por la cual él estaba muy alegre, esa planta. Y aquí pasaron tres cosas. Número 1, Dios hace crecer la planta. Número 2, Dios manda el gusano. Y número 3, Dios crea un viento solano que tumbó el campamento y esto comenzó a molestar su cabeza y una insolación sobre él vino y comenzó a deshidratarse y por segunda ocasión él dice, sería mejor la muerte que la vida. Dios permitió que él experimentara una insolación y deshidratación hasta llegar al punto más bajo que ya desmayaba y sentía él morirse. Él dice, prefiero morir. Dios envía el gusano para herir la planta. Te digo una cosa, Dios estaba enseñando ahí algo. Dios estaba dando una lección. Dios está tratando de enseñarle a Jonás
que su felicidad dependía de cosas temporales y egoístas. Y así nos pasa a muchos de nosotros, mis hermanos. A muchos de nosotros así nos pasa, que nuestra felicidad depende de cosas temporales y egoístas. Cuando nuestro gozo debe estar puesto en el Señor, nuestra paz debe ser la del Señor. Ya en una ocasión aquí compartí el libro de Gálatas, y yo en una ocasión les decía y les puse, me acuerdo que hace algunos años yo les decía que a una familia les puse una ilustración, una familia, un pastor con su esposa y sus 2 hijos decidieron irse a darse unas vacaciones. Por fin vamos a darnos unas vacaciones, vamos a ir a la playa, vamos a ceolar, vamos a estar contentos, felices, y ahora sí nos las merecemos, y se fueron de vacaciones. Y llegan a ese lugar y empieza a llover, y llegan a visitarlo gente, a verlo gente, y está lloviendo, sábado, domingo, y no pueden ir a la playa. Y regresan tristes, cabizbajos, enojados como Jonás, bien enojados. Yo espero que no vaya a pasar esto el día sábado, porque yo te les voy a decir por qué. Bien enojados, ¿por qué? ¿Pero por qué estaban enojados? Se habían ido de vacaciones. Porque su felicidad dependía del clima, del día. No dependía de Dios. Cuando nuestras cosas dependen de cosas temporales y egoístas, vamos a estar seguido tristes, porque ahí depositamos nuestra confianza. Pero cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, era una oportunidad tan grande para compartir la palabra a ese grupo que estaba ahí reunido. Desperdiciaron esa oportunidad, que tal vez Dios era su plan para que hablaran la palabra de Dios, pero ellos se sentían frustrados, enojados, porque su felicidad, su contentamiento dependía del clima y de los días, y no de Dios. Hermanos, que no nos pase así. Que no nos pase así, que nuestra felicidad no dependa de cosas temporales ni vanas, como Jonás. Él en la calabacera muy contento, pero cuando él no la tuvo, ¿qué pasó? Dice, me quiero morir. Hermanos, son enseñanzas que nos trae la palabra de Dios. Ese viento solano representa las pruebas que Dios permite. ¿Sabes para qué? Para sacar a flote lo que realmente hay en nuestro corazón. Lo que realmente hay en nuestro corazón. Bajo el sol fuerte, la verdadera actitud de Jonás, mi hermano, salió a la luz. Él amaba más su comodidad que la salvación de una ciudad. No me interesa con que yo esté cómodo, no me interesa qué le pase al vecino, es más, no me interesa qué le pase al hermano, con que yo esté cómodo, mira, estoy bien. ¿No actuaremos muchas veces como Jonás nosotros? Nos debe de interesar lo que le pasa a los hermanos, lo que pasa con los demás que están afuera. Fíjate lo que dice el versículo 9 al 11. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Imagínense cómo estaba su enojo. Esa palabra de enojo quiere decir alguien que está colorado, rojo, así, un enojo fuerte. Por eso dice hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahí comienza una conversación entre ellos. Cuando Jonás llega al punto más bajo, cuando está por morirse, ahora sí quiere hablar. Y ¿sabes algo curioso? Cuando tú y yo caemos al punto más bajo, Dios en su misericordia nos vuelve a hablar, se acerca a nosotros. Cuando le hemos desafiado, Él es el Dios de las segundas oportunidades. Él todavía se acerca a nosotros, ¿para qué? Para corregirnos, para disciplinarnos, para instruirnos, para enseñarnos. Esa es una muestra de amor de Dios. Es lo que a veces no entendemos. La gracia, el amor, la misericordia, el perdón de Dios es tan grande y tan extenso y tan extenso.
Pero ¿cómo está nuestro corazón? Es que este pastor es tremendo. Es que el hermano, es que el vecino, es que mi padre, mis hermanos. Hermano, no nos quejemos como Jonás. Hagamos lo que Dios nos enseña. Apliquemos misericordia a nuestros enemigos. Apliquemos perdón. Usted es el que más va a ganar cuando perdone. Es que mi hermano me habló feo. Pues usted háblele bien y órele a Dios. Es que mi hermano es grosero. Pues usted no sea grosera y órele a Dios y trátelo bien. Usted no va a hacer cambiar a su hermano, ni a su hermana, ni hacer cambiar a nadie. Yo muchas veces les digo, es que usted me dice, me quiere convertir. No, yo no los convierto ni en sapo ni en nada. Es Dios el que se encarga de convertir a la gente a través de la obra del Espíritu Santo. A mí me da mucho gusto. Yo lo platicaba ahora con los que se van a bautizar. A mí me da mucho gusto, de verdad, y doy gracias a Dios. Porque los que van a bautizar van con una convicción de grande manera. Ellos no dicen porque usted nos obliga, porque usted nos mete ideas. No, ellos dicen porque lo quiero hacer. Porque es tiempo, porque estoy convencido. Y eso es algo que nos debe de llenar a nosotros nuestro corazón. ¿Quién trae convencimiento y quién trae transformación? Es solamente Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Y eso me da mucho gusto. Y así debe ser con nosotros. Cuando venimos porque Dios va a traer palabra para que nosotros crezcamos, maduremos en las cosas de Dios. No caminamos en perfección porque aquí ya vemos, todos somos pecadores. Redimidos pero pecadores, y aún vamos a pecar porque nuestra carne es débil, pero el Espíritu Santo que nos redarguye nos va a levantar, nos va a sostener y vamos a ir caminando y vamos a ir madurando y vamos a dejar cosas que antes hacíamos que no le agradaban a Dios. Todo esto es para nuestra enseñanza. Tú tuviste lástima por una calabacera que no plantaste, que no alimentaste, que no creció por ti, que tú no la sostienes. Pero no puedes tener misericordia y piedad por esa gran ciudad donde hay 120,000 personas. Aquí hay una postura cuando habla de 120,000 personas. Hay dos posturas. Una dice que aquí se está hablando de que hay 120,000 pero puros niños, niñas y niños. ¿Por qué? Porque decían que ellos no podían distinguir y saber lo que es la izquierda y la derecha. Y otra postura es que eran 120,000 habitantes tan atados a la idolatría y al pecado, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. De cualquier modo, era una gran ciudad, portentosa, que le estaba dando la espalda a Dios, y Dios muestra en esa ciudad su misericordia. Eso es lo que debemos destacar, la misericordia de Dios. Al profeta Jonás no le interesaba realmente la salvación de los ninivitas. No le interesaba a él, no le importaba dónde iban a pasar la eternidad. No le importaba. Como hay algunos en la iglesia que no les interesa la salvación de los demás. A veces, hermanos, seamos realistas. A veces vemos un mendigo ahí, a una persona que está pues en sus drogas y de verdad descartamos luego que el Señor tenga misericordia de él. ¿Para qué le hablamos? ¿Para qué voy? No, él no, ni merece misericordia, ni, hermanos, no. No debemos de pensar así, no debemos de pensar así. A veces pensamos que no merecen misericordia, o pensamos que no son mejores que nosotros. No son mejores que nosotros. Este versículo, el 11, ahí termina la conversación entre Dios y Jonás. Termina el capítulo y termina el libro. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nos deja terminando con una incógnita. ¿Qué pasó después? ¿Cómo respondió Jonás? Y eso es lo que quiero que te lleves en esta tarde. Es que tú y yo podemos hacer lo correcto, pero, escúchame bien, pero con el motivo incorrecto. Nosotros podemos hacer lo correcto, pero con el corazón dañado. Y hay muchas personas dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia en general,
¿sí? Que enseñan, que cantan, que tocan, que sirven. Y parece que lo están haciendo bien y muy bien y de una manera espectacular, pero su motivo, su corazón, su intención es su gloria y no la gloria de Dios. Y por eso hay muchas peleas en las iglesias. Es que yo merezco estar ahí donde está el pastor porque yo sé más. Yo merezco estar ahí porque él es menos que yo. Yo merezco. No se trata de lo que nosotros merecemos. Te digo que merecemos el infierno. Y merecemos la condenación. Eso es lo que tú y yo merecemos realmente. Pero la misericordia de Dios, el sacrificio que Él hizo en esa cruz, ahí Él se llevó lo que tú y yo merecíamos. No merecemos, pero fue por gracia la salvación. Por gracia, regalo no merecido. No merecemos. Pero ¿cuántas veces ustedes, mis hermanos, ven en las iglesias? Y hablo en general, en toda la iglesia de Cristo. Es que Él no merece estar ahí. Yo soy mejor. Es que ellos no saben. Es que el pastor, wow, ni predica bien, ni enseña bien. No es por merecer. Porque lo que usted y yo merecemos, realmente lo que usted y yo merecíamos, es lo que merecía el pueblo de Nínive: destrucción, condenación. Pero nos dio lo que le dio al pueblo de Nínive: perdón y salvación. No porque la merecieran, sino por la gracia y la misericordia de Dios que obró en los ninivitas y que ha obrado en nuestras vidas. Y eso es para agradecerle, eso es para decirle: wow, Señor, gracias, gracias. Y si tenemos algo contra alguien, tenemos que perdonar, tenemos que orar. Lo que haga el Señor con él, déjalo en su tiempo, en su momento, y conforme a su voluntad Él lo va a hacer. Lo que haga Él lo va a hacer. Tú preocúpate por que tu corazón esté sano, no esté dañado, para que le puedas servir a Dios con los motivos correctos y en el orden correcto, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Queremos que Dios nos dé de su misericordia, pero también queremos que hacerlo con la gente que no conoce. Yo recuerdo ese pasaje, no lo voy a leer aquí, del publicano y el fariseo. Señor, yo no soy como ese publicano. Señor, míralo, yo te ofrendo, yo hago, yo esto, yo lo otro. ¿Y quién salió justificado? El publicano. Porque fue humilde, porque Dios vio su corazón. Hermanos, oremos por ellos. Oremos por ellos. ¿Qué quiero que te lleves? Que aquí el principal, el héroe de este libro no es Jonás, es Dios. Es Dios que tuvo amor, misericordia por aquellos marineros paganos, que tuvo misericordia por aquel profeta, que tuvo misericordia por aquellos paganos ninivitas. Tú y yo nos parecemos a Jonás, pero también a los ninivitas, también a los marineros nos parecemos tú y yo. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos a Dios. Dios fue el que los buscó, Dios fue el que se acercó, Dios fue el que los rescató, Dios fue el que los limpió, Dios fue el que los tenía ahí para mostrar su gracia como nos las mostró a nosotros. Por eso digo que nos parecemos, porque Dios nos buscó a nosotros. Escúcheme bien, usted no buscó a Dios. Y yo lo decía ahorita que hablaba con los que se van a bautizar. Es Dios poniendo ese don de fe en nuestro corazón para poder buscarlo. Porque sin ese don que Dios pone en el corazón de fe, no le buscamos, no le creemos. Hasta en eso Dios tiene misericordia de nosotros, poniendo en nuestro corazón el querer buscarle. Esa es una bendición de Dios grande que no todos quieren, ni todos tienen más bien. Pero ahí es donde tenemos que actuar nosotros, para llevar el mensaje, para proclamar el evangelio. Yo espero que tú respondas a la verdad del evangelio. Si tú eres hijo o hija de Dios, comparte el evangelio a toda criatura. Y si tú no eres hijo de Dios, en esta tarde es un buen día para que te arrepientas, le pidas perdón a Dios y dejemos de estar jugando al cristianito, al cristianismo. Muchos vienen los domingos, hermanos, pero de lunes a sábado no dan testimonio de lo que dice que son el domingo. De lunes a sábado, yo aquí lo he dicho así, hasta lo digo luego medio sarcásticamente. El día domingo nos ponemos la máscara del santo y de lunes a sábado nos ponemos la de Blue Demon.
Hermanos, que digan que si usted, es más, sin hablar, si usted se comporta como cristiano, la misma gente va a decir, él es diferente a nosotros. Y aunque me caiga gordo y lo que sea, pero él es diferente a nosotros. Hermanos, debemos de comportarnos de una manera en que demos testimonio quiénes somos nosotros realmente. Hay que tomar nuestra vida dentro del cristianismo seriamente, muy seriamente, no en broma, porque el Señor, déjame decirte, el Señor no murió en broma, Al Señor no murió en broma. Al Señor le importaste tú mucho, mucho, que dio su vida, dio la vida de su Hijo, para que tú y yo recibiéramos vida. Él fue a la cruz del Calvario a recibir la ira que te correspondía a ti, me correspondía a mí. Él fue ahí. ¿Para qué? Para que recibiéramos de su gracia, su perdón. El Evangelio es serio, es una realidad, es una verdad, no es una broma. Jesús no murió de broma. Jesús murió realmente por un propósito, y ese es salvarnos. Nosotros no debemos de tomar el cristianismo en broma. Yo se los he dicho, venimos aquí y a veces pareciera, estamos contentos y estamos alegres y le pasamos bien. No, debemos ir más allá, más allá. Esto no es una broma, el cristianismo es algo serio, algo tan serio que le costó a Dios la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para que recibiéramos gracia y para que recibiéramos de su misericordia. Dios es un Dios juez, pero también es un Dios de amor. Y cada vez que nosotros recordemos que Él fue a la cruz y que después la tumba quedó vacía, debemos agradecerle y debemos apasionarnos para que otros escuchen lo que Dios tiene y quién es Él, cómo Él perdona nuestros pecados, nos lava, nos limpia. Y sigue el Señor obrando con nosotros. Quiero terminar con esto y cerrar con esto. Quiero hacer unas preguntas y que nos llevemos unas reflexiones. Y es esta, mis hermanos. ¿Cuál es mi calabacera hoy? Es la pregunta. ¿Hay algo material, un privilegio, una comodidad, una posición, que si Dios me la quitara hoy, me haría sentir que la vida no vale nada? ¿Se llenaría usted de enojo contra Él si Él le quitara algo? Esto es para reflexionar. Jonás amaba la planta porque le servía a él. Jonás amaba esa planta porque le sirvió. Y a veces amamos las bendiciones de Dios, y son buenas las bendiciones de Dios por el beneficio que nos dan, pero no por el Dios que las provee. Debemos amar más al Dios que provee esas bendiciones que las bendiciones que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque si tu felicidad depende de tu sombra, como Jonás, quiero decir, de tu salud, de tu dinero, de tu reconocimiento, déjame decirte que tu paz es frágil. Y cualquier momento puedes enojar y cualquier momento puedes reclamar. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reacciona usted ante el gusano? La pregunta, cuando algo que yo no controlaba se seca, se pierde, un plan que sale mal, una crítica, una pérdida financiera o cualquier cosa, mi primera reacción es la queja amarga o la confianza en la soberanía de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Dios envió al gusano, hermano, escúchame lo que te voy a decir, para herir la planta de Jonás, pero sobre todo para mostrar lo que había en el corazón de Jonás. Las crisis no crean nuestro carácter, pero sí lo revelan, cómo estamos actuando, qué está saliendo de él. ¿Qué revela tu última crisis sobre tu confianza en Dios? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás lo va a añadir el Señor. Entonces, ¿por qué a veces no estamos aquí? ¿Por qué no nos damos cuenta de que es importante estar aquí?
escuchar el mensaje, la palabra, el convivir con los hermanos, el amar a Dios. Pero para amar a Dios tenemos que amar a los hermanos. ¿Por qué no nos damos cuenta de la importancia que tiene escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios? Venimos, le cantamos, le adoramos, levantamos manos, le clamamos. Pero cuando Él habla, cerramos nuestros oídos. O cuando Él habla, o escuchamos, pero sin poner atención a lo que dice. Es tiempo, hermanos, de levantarnos. ¿Quién es mi Nínive? Él pregunta, ¿existe alguna persona o un grupo de personas a quien me cuesta tanto desearles el bien? ¿O que siento que no lo merecen? ¿Que no merecen la misericordia que yo he recibido? Yo te digo, reflexiona. Jonás quería justicia para Nínive y gracia para él. Si hay alguien aquí a quien no puedes perdonar, o hay alguien a quien no puedes perdonar, o por quien no quieres o puedes orar para que Dios lo bendiga, déjame decirte que estás sentado en esa enramada, esperando, queriendo ver el juicio de Dios, en lugar de pedir y aplicar misericordia de la gracia que tú has recibido. ¿Dónde estamos parados, mis hermanos? El mayor bendecido por el perdón eres tú. Porque a través de eso te das cuenta de que estás dejando tu causa en las manos de Dios. Porque estás madurando y te estás pareciendo a semejanza del Hijo del Hombre en carácter. Si alguno está falto de carácter, pídaselo a Dios, de fe, pídaselo a Dios. Ya la va a dar bien abundantemente y su fruto va a ser en nosotros. Que Él controle tus emociones, que Él controle tus sentimientos. Y que puedas decir, de gracia te doy y de gracia doy, porque de gracia he recibido. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que Dios les bendiga, mis hermanos.